porque eso nos garantiza a nosotros la vida. Gracias, Jesús, por darnos vida y vida en abundancia, por darnos, Señor, esa convicción, esa seguridad de la vida eterna. Los que estamos aquí, afirmamos hoy tu victoria y nos apropiamos de la promesa tuya, Señor, de que en ella también nosotros nos levantaremos de la tumba, porque tú nos darás resurrección, como le dijiste a Marta, a María, a Lázaro. Tú eres la vida eterna, Señor. En tu nombre, Jesús, y para tu gloria oramos y te exaltamos. Amén y amén y amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a pedirle ya a los hermanos de Miria que me ayuden con el PowerPoint, pasándolo, que me está la computadora tomando un rato aquí en cargar el sistema, parece. Muy bien. Hoy estamos hablando de una tumba. No es muy divertido ir a los cementerios. Yo cuando era niño al menos no me gustaba eso de ir a un cementerio y ver tumbas. Las tumbas son algo que como que nos da escalofrío, temor de ¿qué será? Un día estaré yo en una tumba de esas. También pensamos muchas cosas así negativas. Pero también las tumbas podemos verlas como un punto de transición, un punto de cambio de una vida física a una vida espiritual. En el caso de Jesús, también Él tuvo que estar en una tumba. También Él tuvo que ser enterrado. También Él pasó por esa experiencia. Pero Él no tuvo miedo. Él sabía que el Padre tenía control de todo. Y que la vida eterna, estaba en las manos del Dios creador, el que lo hizo todo. Ese es mi mensaje para hoy. Los incidentes de una tumba. Los incidentes, las cosas que rodearon aquella ocasión, esa tumba. Cómo esa tumba, no solo la tumba, sino los personajes que se vieron envueltos en ella, tuvieron incidencia en la vida nuestra, en cómo ahora nosotros vemos la muerte también. Lucas 24 es donde encontramos el texto de la palabra guía. Si usted tiene la Biblia, búsquela, y si no, lo mira aquí en la pantalla. Dice en Lucas 24, 1 al 3, el primer día de la semana. ¿Y sabe cuál es el primer día de la semana? No es lunes. Estamos hablando del calendario judío, del calendario hebreo. En el calendario hebreo el primer día de la semana es domingo. Por eso hoy domingo celebramos su resurrección. Ahora dice, muy de mañana. Eso indica que fue al amanecer. Eso indica que los que amaban a Jesús se levantaban de madrugada para buscarlo. ¿Somos iguales? ¿Madrugamos para buscar al Señor? Ojalá que sí. Muy de mañana. Las mujeres fueron al sepulcro. ¿Quiénes? Las mujeres. Alguien ha dicho que las iglesias generalmente tienen más mujeres que hombres. No sé, no voy a contar aquí hoy, pero generalmente las mujeres, sí es cierto, que tienen como una disposición más hacia lo espiritual que nosotros los hombres. Los hombres somos más duros en eso, somos más tercos. Somos, como decía el hermano Gigi Ávila, medios cabezones en cuanto a lo espiritual. Pero las mujeres siempre están buscando, yendo a la casa de Dios, buscando del Señor. Yo me convertí al Señor por medio de una dama, de una mujer, mi tía, que me llevó a la casa del Señor. Y mi madre también, su influencia. Y he visto siempre cómo entonces las mujeres tienen un papel muy importante en la vida espiritual de uno. Bueno, ellas fueron entonces al sepulcro, muy de mañana, llevando especias aromáticas que habían preparado. En aquella época era tradición, era costumbre, cuando moría una persona, embalsamarla. Hoy día en nuestros funerarias tienen otros métodos, le ponen hielo y lo mantienen el cuerpo ahí por
semanas si quieren, o le ponen unas inyecciones que lo momifican a uno y lo tienen ahí por mucho tiempo. Pero en aquella época no existía eso. Lo que existía era un sistema de embalsamiento por plantas, un ungüento, algo así, unas especies aromáticas que ellos usaban. Y eso es lo que las mujeres fueron a hacer ese día, a limpiar el cuerpo de Jesús, a embalsamarlo, a prepararlo. Pero el verso 2 dice, encontraron que había sido quitada la piedra. Quitaron la piedra que había sido quitada, que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Usted se ha puesto a pensar y a meditar en lo que eso debe haber sido, la experiencia que deben haber tenido ellas. No está el cuerpo. Note, la piedra fue quitada. Eso es simbólico también. Eso quiere decir que no hay obstáculos para el poder de Dios. Yo no sé cuál piedra sientes que hay en tu vida que está impidiéndote ser lo que Dios quiere que seas, pero si Él movió la piedra del sepulcro, puede mover cualquier obstáculo que tú tengas hoy también. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Luego dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Hasta la fecha, hasta hoy, todavía ese cuerpo no aparece. Santo su nombre. Hasta la fecha, el cuerpo está desaparecido. ¿Sabe por qué? Porque está en el trono de Dios, está en el cielo. Porque no está en la tumba. La tumba de Mahoma está ocupada. La tumba de Buda está ocupada. La tumba de los grandes filósofos, Aristóteles, Platón y todos los que tú quieras, está ocupada. La tumba de grandes famosos políticos y gente que ha surgido en el mundo están ocupadas. Pero la tumba de Jesús está vacía. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Dele a Él ese aplauso entonces. Lucas 24, 6 al 8 continúa diciendo, no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Dónde estás buscando a Jesús? Hay gente que anda buscándolo en lugares equivocados, donde no está. Aquellos que siguen religiones de líderes muertos están en el lugar equivocado. Él no está en un templo, Él no está en un lugar físico como muchas religiones lo tienen, ¿no? Que hacen de un lugar el centro de atención donde ir a encontrar a Dios. No, Él está en todo lugar, porque Él ha resucitado. Él le dijo a los discípulos, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. El verso 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. ¿Qué afirma Lucas ahí? Lucas dice que era necesario. Muchas cosas pasaron en la vida de Jesús que no fueron casualidad, fueron necesarias. La vida de Jesús fue la vida de un hombre que todo lo que sucedía en él tenía un propósito, un cumplimiento profético. Más de 300 profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en la vida de Jesús. Era necesario. Cuando Juan el Bautista lo vio y quería bautizarlo, Juan le pregunta, pero ¿por qué te voy a bautizar yo? Y Jesús le contesta a Juan, deja, es necesario. ¿Ves? Y muchas otras cosas que pasaron en la vida de él fueron necesarias. Dolorosamente, pero fue necesaria también la cruz. En el huerto de Getsemaní, él oró, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque era necesario ir a la cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. ¿Entregado en manos de quiénes? De hombres pecadores. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Pecadores. A través de la historia se ha dicho, fueron los romanos. Malos los romanos. Pero saben, no fueron los romanos solamente, hombres pecadores.
No fueron los judíos, fueron los sacerdotes que enardecieron a la multitud y hablaron contra Jesús. Tampoco fueron solo los sacerdotes, fueron hombres pecadores. Juntos todos, tú y yo crucificamos a Jesús en cierta manera, al no buscarle, no amarle, no servirle, rechazar su llamado muchas veces en nuestra vida. ¿Cuántas veces podemos recordar que Él nos llamaba, nos invitaba a seguirle? Al menos yo así era. Y yo lo hacía a un lado. Verso 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aleluya. Llegó un momento en la vida de estas mujeres en que, como dicen popularmente, se les prendió el bombillo. Entendieron las palabras, se acordaron. Y me pregunto cuánta gente tal vez anda por ahí que sabe algo de Dios, conoce un poquito de las cosas de Dios, pero no ha entendido o no se ha acordado. Y vienen situaciones difíciles a la vida tuya o a la vida mía y pensamos en todo menos en las palabras que Él dijo. Necesitamos acordarnos de lo que Él ha dicho, primero que todo, antes de todo. Cuando hayan circunstancias difíciles en tu vida, acuérdate de lo que Él dijo. Estas mujeres me imagino que estaban deprimidas, desbaratadas, pensando, mataron a nuestro maestro, a nuestro líder. Ni modo, vamos a ir a embalsamarlo porque ya no hay más que hacer. Se habían olvidado que Él les había dicho que Él iba a resucitar, que no se iba a acabar todo en la cruz. Entre un Viernes Santo y un domingo de resurrección hay un sábado de oscuridad. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? El sábado se le llama en la Semana Santa el sábado del silencio. Esa transición entre el viernes y el domingo. Ese sábado, ese tiempo, los judíos guardaban el sábado, el sabbat, no hacían nada. Entonces por eso quisieron crucificarlo el viernes, porque era sacrilegio para ellos hacerlo el sábado. Entonces el sábado estaban todos quietos. Pero también los discípulos, los creyentes de Jesús estaban escondidos, temerosos, amedrentados. Unos iban por ahí camino a Emaús, yéndose de Jerusalén mejor y hablando de, viste, qué lástima cómo lo mataron. Ni ellos tenían esperanza. ¿Qué mensaje nos deja eso? Que nosotros necesitamos también salir de esa actitud de depresión, de esa actitud de pensar que todo se acaba el viernes y pensar en el domingo de resurrección. Pensar en la victoria que conlleva la resurrección. Lucas 24, 4 al 6 dice que mientras se preguntaban qué habría pasado, ¿ves? Estaban con esa lucha interior. No entendemos. Pero si Él dijo que Él era Dios, ¿por qué no se bajó de la cruz? ¿Por qué permitió que lo escupieran, que se burlaran? Pero de pronto se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Aleluya. Ángeles de Dios. Billy Graham, un predicador de los que mucho aprecio y respeto su memoria, escribió un libro que se llama Ángeles. Un libro de los primeros que leí cuando comencé en la vida cristiana y se lo recomiendo. Ángeles, de Billy Graham. Cuando yo leí ese libro quedé impactado de lo que los ángeles hacen en la vida de los seres humanos. No idolatramos los ángeles, no. Pero entendemos que son ministros de Dios. Que Dios los pone en lugares especiales. Y se aparecen donde menos pensamos. Y pueden aparecerse en formas sobrenaturales, como pueden aparecerse en formas humanas. A estas mujeres se le aparecieron en forma humana, como hombres, porque los ángeles no tienen sexo, pero toman formas humanas. Como hombres se aparecieron, pero con ropas resplandecientes. O sea, algo diferente había en ellos. Ellas, ¿qué reacción tuvieron? Obviamente, verso 5 dice, asustadas. ¿Quién no se asustaría en un sentido ver algo así? Se postraron sobre su rostro. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive?
¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Es la pregunta que yo te hago hoy también a ti, mi hermano, mi hermana, tú que me oyes en este momento. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Qué es buscar a Jesús entre los muertos? Pues es buscarlo en religiones falsas, en líderes falsos, en sectas, en otras cosas que no son la respuesta, que no son la solución, porque están muertos en su filosofía, como decía Pablo, filosofías huecas. Y el que te lo está diciendo es un testigo de eso, porque antes de ser cristiano yo era medio filósofo, decía yo, seguidor de los filósofos es lo que quiero decir, y no me daban las respuestas que mi corazón buscaba. Buscaba entre los muertos al que vive. Y tantas otras religiones en el mundo donde se adoran cosas increíbles que uno dice, ¿cómo es posible que hayan personas que piensen que ahí está la respuesta a las interrogantes de la vida? En esos ídolos, en esas cosas. Nosotros seguimos a un Cristo vivo. Y no está en un madero, ni es hecho de manos de hombres. Con el respeto que a algunos les pueda parecer que lo diga, pero no está en una estatua de ninguna clase. Él es un Cristo vivo. Es real, no se quedó en la tumba. Entonces no puede estar en una estatua de ninguna clase. Es un Cristo que viene al corazón. Está cercano. Es decir, es real, es vivo. Por eso les dice el verso 6, no está aquí, ha resucitado. No está en este lugar. De hecho, ha sido siempre controversial que no haya seguridad de cuál es el lugar de la tumba de Jesús. Hay un lugar en Jerusalén donde se cree que fue la tumba, pero no hay 100% seguridad de que sea ese lugar. Y yo siempre he pensado, quizás es a propósito de Dios, en el sentido de que si la gente supiera que con toda convicción, con toda seguridad, que esa es la tumba, pues estarían idolatrando la tumba en lugar de adorar al que estaba en la tumba. ¿Me entiendes lo que quiero decir? El propósito de Dios es que adoremos al que salió de la tumba, no la tumba. Y nosotros los seres humanos a veces tenemos la tendencia de adorar objetos, de adorar lugares, y no a Dios. Como la gente que busca dirección, instrucción ahí en los astros, y lee el horóscopo y cosas así. ¿Para qué buscar respuestas en las estrellas, pudiendo preguntarle al creador de las estrellas? ¿Ves? Busca directamente a Dios, al que vive. Y ese es Cristo. El Cristo resucitado. Ahora les dije que les iba a hablar de la sepultura, de la tumba. ¿Qué era lo que... las circunstancias que rodearon el lugar donde llevaron a Jesús? Bueno, para empezar, los romanos permitían que los familiares de un condenado pudieran reclamar su cuerpo. Tenían la opción, o lo iban a identificar, o ellos se los iban a tirar a los lobos y a los perros, literalmente. Ya les dije que el lugar donde enterraron a Jesús le llamaban el Monte de la Calavera, porque estaba lleno de calaveras por todo lado de hombres que habían sido crucificados, nadie los reclamaba, se los dejaban ahí a los perros. Y quedaba después el puro esqueleto. Que se los comieran los buitres y los perros. Pero en el caso de Jesús, aparece un hombre llamado José de Arimatea, que reclama el cuerpo de Jesús y que lo entierra. Mateo 27, 57 al 61 nos da ese relato. La Biblia no nos da muchos detalles de José de Arimatea, pero sí nos da la pista de que era un creyente, puesto que tiene ese gesto. Era de esos hombres o personas que a veces dicen, yo quiero ayudar, pero que nadie se dé cuenta, anónimos. Así fue él. No quiso dar mucha información, se supo quién era. Se sabe por otros datos, otras fuentes, que José de Arimatea era un hombre pudiente, era un hombre de dinero.
Y de hecho la tumba donde enterraron a Jesús entonces era una tumba especial, de una persona pudiente. No era cualquier tumba entonces. Por otro lado, no era de Jesús, no estaba a nombre de Jesús, era prestada. Qué interesante, ¿verdad? Nació en un pesebre, prestado. Murió en una tumba, prestada. Pero es el Rey del universo. ¿Qué lección nos deja? Tremenda esa. Así podemos ver cómo se cumplió lo dicho por Isaías. Había una profecía anticipada de Isaías. Entre esas 300 que le digo que hay, está Isaías 53:9, que dice que él sería sepultado entre los ricos. Ahí lo verifica. Y así fue. Así se cumplió. Otras circunstancias interesantes de la tumba era la manera en que la vigilaron, la manera en que la cuidaban los soldados romanos. Se cree que el escuadrón de soldados que vinieron a Jerusalén en esos días era una legión, le llamaban una legión, la 13ª legión del Imperio Romano, y era de las más entrenadas para resolver casos fuertes de guerrillas. Como decir hoy día el SWAT team, que le dicen, ¿no? En inglés aquí. Esos equipos de policías bien armados que saben cómo resolver cualquier terrorismo, cualquier cosa. Así era ese grupo. Y de ese grupo selecto, escogen a unos para que vayan a cuidar la tumba de Jesús, a resguardarla. Eso, en cierta manera, los judíos lo que querían era asegurarse que no se robaran el cuerpo, obviamente, pero al mismo tiempo nos da a nosotros testimonio de que en verdad resucitó. ¿Por qué? Porque no cualquiera podría haber convencido a esa clase de soldados a cambiar de opinión. Se cree que se menciona en los evangelios que los judíos trataron de comprarlos, algunos de ellos. Crearon el cuento, la historia de que los discípulos se robaron el cuerpo. Pero bien sabemos que en la ley romana, entre las reglas del ejército romano, si un soldado romano permitía que se escapara un prisionero, tenía que pagarlo con su vida. Es difícil creer entonces que estos soldados se prestaran para ese juego que les iba a costar la vida. Sería una contradicción. Así que no había posibilidad de que el cuerpo del Señor hubiera sido robado, como dijeron los enemigos del Evangelio. ¿Entiendes? También es imposible pensar que se durmieran, como algunos critican y dicen. Se podría decir que se durmió uno, pero no todos. Y les digo, eran soldados muy entrenados, de esos que no se duermen fácil. Eran como los Marines de aquí de Estados Unidos, que ellos están bien entrenados a estar despiertos si es necesario, toda la noche. Así que por ahí no se puede argumentar. También la piedra, dice el texto, que era muy grande. Marcos 16, 1-4 relata cuando pasó el sábado, que como les dije, los judíos respetaban mucho el sábado, no hacían nada el sábado, después del sabbat. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo del Señor. Lo que antes mencioné de la tradición, la costumbre de ungir un cadáver. Ahí ya se nos dan ciertos nombres. María Magdalena, ¿quién era ella? Aquella mujer, se cree que es aquella mujer a quien iban a apedrear en una ocasión. Y Jesús le dijo, vete y no peques más. Aquella mujer que ungió los pies con aceite, con perfume. Aquella mujer agradecida por la restauración, por la reivindicación que Jesús le dio a ella. Si algo tuvo Jesús con la mujer, es que la reivindicó siempre a la mujer. Ahí aparece una Salomé. Algunos dicen que esta Salomé fue aquella joven que estaba danzando y bailando en el templo de Herodes cuando pidieron la cabeza de Juan el Bautista. O sea que también mujeres que estaban antes en una vida perdida fueron rescatadas y salvadas. Mi esposa y yo en un tiempo cuando estábamos empezando en el ministerio en Costa Rica, nos envolvimos con un ministerio que se llama Casa de Esperanza.
Ese ministerio lo que hacía era ir a la zona roja de Costa Rica, le llamamos allá, a donde están los prostíbulos, prostitutas. Y íbamos en un grupo de jóvenes con el pastor. No entrábamos a los prostíbulos, pero las prostitutas salen a las puertas, salen afuera, y ahí les hablábamos. En parejas, mi esposa y yo íbamos juntos y les hablábamos. ¿Te acuerdas de una joven, Raquel, el nombre de ella? Esta joven nos dijo, yo no puedo, yo quisiera irme con ustedes, pero en primer lugar, él, el dueño del prostíbulo, no me va a dejar. La tenían como prisionera ahí. En segundo lugar, yo no tengo a dónde ir. Mis papás me echaron de mi casa porque quedé embarazada y no puedo regresar a mi casa. Pues era una joven que creía que no había solución, esperanza para ella. Para hacerte la historia corta, le dijimos mi esposa y yo, no, Raquel, sí hay esperanza. Hay un lugar que se llama Casa de Esperanza, donde tú puedes vivir ahí y te van a enseñar oficios, costura, modelaje, lo que tú quieras, te van a enseñar algo con qué defenderte en la vida. Vente. Y él, el hombre del prostíbulo, de ese yo me encargo, le dije, déjame hablar con él. Y entonces hablé con él como cristiano, pero al mismo tiempo con firmeza, haciéndole ver un código de la ley que hay. Y le dije, usted tiene aquí una menor de edad, usted va a ir a la cárcel si yo lo denuncio. No, ella no es menor de edad, ella misma me acaba de decir que ella no es adulta, que usted la hace decir que ella es mayor de edad, pero ella no es mayor de edad. Tiene la cédula de identidad de ella que lo pruebe. A mejor vete, le dice, vete y no me hagas problemas. Nos llevamos a Raquel a la Casa de la Esperanza. Gloria a Dios por eso. Una vida rescatada. Así era Salomé, así era María Magdalena, así eran estas mujeres que se acercaron a Jesús. Muy de mañana, ese primer día de la semana, salido el sol, se dirigieron al sepulcro. E iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Otra vez insisto, a veces nosotros creemos que la vida, los obstáculos de la vida son imposibles. Pero siempre Dios pone la solución. Alguien que quita la piedra de la entrada del sepulcro. Ellas dicen, la piedra era muy grande. ¿Has pensado igual? ¿Has pensado, yo no puedo cambiar porque mi debilidad es muy grande? No puedo dejar esta relación porque la atadura con esa persona es muy grande. No puedo dejar este vicio, esta adicción, porque el deseo por esa adicción es muy grande. ¿Has pensado igual? No hay vicio grande. No hay relación ni atadura grande. No hay obstáculo grande que Dios no pueda cambiar. Mover la piedra en ese sentido. Él mueve piedras todavía hoy, por muy grandes que parezcan. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta que estaba corrida. Ya la piedra estaba corrida. Aleluya. Yo les he contado a ustedes un testimonio, una historia de un abogado, un hombre que era abogado y era ateo. Como era abogado, le dijo a la esposa, yo te voy a demostrar, jurídicamente hablando, desde un punto de vista legal, que Jesús no resucitó y que todo lo que ustedes los cristianos dicen es puro cuento. Como era abogado, empezó a investigar las circunstancias de la crucifixión, desde el arresto hasta la crucifixión y todo eso. Para empezar, cuando vio las evidencias del arresto, dijo, en una corte este caso se cae. Hicieron mal el arresto y el juicio y todo eso. Claro, fue falso. Falsos testigos, todo. Después dice, bueno, veré lo de la tumba. Si logro comprobar que en la tumba él se escapó de la tumba. Pero analizando las evidencias dice, este hombre lo habían torturado, lo habían golpeado, estaba débil. Él no pudo mover la piedra desde adentro. Aunque estuviera vivo, pero los soldados le habían clavado el costado y confirmaron que estaba muerto antes de llevarlo a la tumba. Estaba bien muerto. Desde un punto de vista de un médico forense, estaba muerto. Entonces dice, ok, pues entonces alguien movió la piedra de afuera. Entonces pensó en el asunto de los soldados. Analizó que ese grupo de soldados eran entrenados
muy bien a no dejar que nadie moviera la piedra. Jamás fueron ellos. Los discípulos o las mujeres, menos. Ya ve lo que estamos leyendo. Ellas más bien estaban preocupadas, ¿quién va a mover la piedra? Ellos sabían que ni Pedro, ni Juan, ni ellos andaban por allá escondiéndose. ¿Quién movió la piedra? Who moved the stone? Así se titula el libro que escribió este hombre. Porque después de investigar, cayó a cuenta de que si él llevara el caso a una corte, no ganaría el caso. Que Jesús ganaría el caso. Aleluya. Hay inclusive por ahí un libro y una película que se llama The Case for Christ. Si no la has visto, véala. Tiene que ver con eso. Las evidencias son irrefutables en favor de que Jesús en verdad murió y resucitó. Desde un punto de vista jurídico, legal y sobrenatural también. Aleluya. Fue un acto sobrenatural. Fue el poder de Dios. Dice Mateo 28, sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Aleluya. Es interesante ese dato que da Lucas, Mateo y los evangelistas. Como diciendo, ok, ¿quién quiere venir aquí a tratar de moverla otra vez? Se sentaron sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, su ropa era blanca como la nieve, no eran cualquier persona. Esto era sobrenatural, eran ángeles, ángeles de Dios. Y los ángeles, como le dije, son reales, no son ficticios, existen y siguen moviéndose hoy en las esferas espirituales. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Los famosos, el famoso escuadrón 13 del ejército romano estaban temblando. El famoso grupo de soldados rudos que antes de eso estaban ofendiéndolo y diciendo cosas contra él, ahora están temblando. Ellos representan al mal en ese sentido. Ellos nos recuerdan que aunque Satanás y todos sus ángeles quieran tratar de amedrentarnos, ante el nombre de Jesús tiemblan. ¿Me oyó? Satanás y todos sus ángeles, ante el nombre de Jesús, tiemblan. Porque ellos saben quién es Jesús. Entonces los verdaderos testigos de la tumba vacía y del Cristo resucitado fueron estos discípulos que llegaron el primer día de la semana muy temprano cuando todavía estaba oscuro. Dice que María Magdalena fue y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era ese otro discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Se le distinguía por eso, porque siempre estaba muy pegado a Jesús. Fue el que estaba en la cena, recostado al hombro de Jesús. Era muy afectivo él. Recuerde que entre los discípulos habían diferentes caracteres, temperamentos. Pedro, yo no creo que fuera muy afectivo. Pedro era un pescador rudo y que quería cortarle las orejas a todo el mundo. Era un hombre así, medio agresivo, violento, impulsivo. Juan era lo opuesto. Juan era melancólico, dirían los psicólogos hoy, calmado, tranquilo, sentimental. Por eso se le llama así el discípulo amado. Pero él fue testigo también. Pedro igual, Pedro que estaba por allá escondido, viene corriendo a ver. Pedro, el versículo 3 dice, y el otro discípulo se dirigen al sepulcro, ambos fueron corriendo, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Aleluya. Cuando tú quieres encontrarte con Dios, nadie te detiene. Si yo te hago un llamado hoy acerca de venir a Cristo, ojalá vengas corriendo. Ojalá vengas corriendo. Porque es necesario correr a los pies de Jesús. Y es interesante aquí que entre Pedro y Juan, ¿quién ganó? Juan. Dice que corría más rápido. Hay personas que a veces les hablamos de Dios, les presentamos a Jesús, les decimos de que Él vive, y van despacito en la vida, como diciendo, un día tal vez acepte, un día tal vez crea, un día tal vez le siga.
Ojalá que no seas de esos, sino que seas de los que van corriendo a buscarle, porque es urgente. Eso indica eso, que es urgente. Y se han llevado, dice, el cuerpo del sepulcro del Señor. No sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo y llegaron a ver qué había pasado. ¿Qué encontraron? Juan 21:9 nos dice algo interesante de lo que encontraron. Por eso les estoy predicando hoy de los incidentes de la tumba, de cosas que rodearon la tumba. Dice el verso 5 ahí: inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Estaba como temeroso todavía. ¿Entro o no entro? Especialmente a una tumba. No siempre nos gusta meternos a una tumba, ¿verdad? O a un cementerio, como le dije antes. Yo recuerdo cuando yo no era cristiano, yo nunca le he tenido miedo a las cosas espirituales de ninguna clase, menos yo que era medio ateo en esa época. Me acuerdo que venía con un grupo de amigos de la ciudad a mi casa, se fue el último autobús, la última guagua, tuvimos que venirnos a pie caminando. Para llegar más rápido a la casa, había un cementerio que si lo atravesábamos llegábamos más rápido. Y le digo yo a mis amigos: hey muchachos, vámonos por el cementerio. Ah, no, José, no olvídate, por el cementerio no, era la medianoche ya. ¿Sabe quién cruzó el cementerio solo? Yo. Y les gané, los estaba esperando al otro lado todavía. Y me dicen: José, ¿no te dio miedo? ¿Por qué me va a dar miedo? Mi papá, aunque no era cristiano evangélico, tenía ciertas ideas. Una de ellas fue que me marcó mucho, que mi papá siempre me decía: José, tenele miedo a los vivos. Los muertos nada hacen. Los vivos sí. Y entonces yo no le tenía miedo a esas cosas. No me dio temor pasar por ese cementerio. Así me imagino que estaba Pedro. No, yo a la tumba no entro. Se asomó nada más. Pero al final entró, se atrevió y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús. Aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Yo no sé si usted cuando lee la Biblia se fija en detalles. A mí me gusta observar detalles. Aquí hay uno muy interesante. El detalle es que las vendas estaban enrolladas, el sudario estaba enrollado en un lugar aparte. ¿Por qué? No es de que tal vez, ¿qué importancia podríamos pensar? ¿Qué importancia tendría el sudario? ¿Podría Jesús nada más haberse despertado del momento en que estaba muerto para resucitar ahí al tercer día, quitarse esas cosas, tirarlas por ahí y salir? ¿Por qué? Estaba enrollado y bien acomodado. Siempre me ha intrigado eso. Y la respuesta que siempre he pensado es que Dios, en primer lugar, no tiene prisa. Dios sabe cuándo es el momento y el tiempo, y todo lo hace a tiempo. En segundo lugar, siempre he pensado también en el hecho de que Él dejó todo ordenado porque Dios es un Dios de orden y Él era una persona de orden. Yo creo eso. Yo creo que eso también dice de la personalidad de Jesús, que Jesús era pulcro, era limpio, era ordenado en todo. Era sencillo, era humilde, pero no era un desordenado. Aprendamos, me señalo a mí mismo, a ser más ordenados en la vida. Porque Jesús fue ordenado hasta en la muerte, hasta en la tumba fue ordenado. Qué tremendo eso. Verso 8, en ese momento entró también otro discípulo, no dice que fue Juan, no, fue otro, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Qué hizo un discípulo? Ver y creer. ¿Ves las etapas en que ellos pasaron? Sabían de Jesús, pero no estaban todavía tan comprometidos, no eran creyentes de a de veras. Les faltaba subir de nivel en su fe. ¿Dónde estás tú en este día? ¿Eres de los que saben de Jesús,
pero no has creído al nivel que Dios quiere que creas. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, dice el verso 9, que dice que Jesús tenía que resucitar. Habían estado 3 años con Él y no habían entendido. ¿Nos parecemos? ¿En alguna manera? Podemos decir, yo vengo desde niño a la iglesia, desde chiquito me trae mi mamá a la iglesia. ¿Pero has entendido? No es cuánto tiempo tienes de estar en la iglesia. La pregunta es, ¿has entendido la Escritura? ¿Tienes claro el mensaje de Dios? ¿Y tienes claro que Jesús vive? Sobre todo, eso es lo más importante. Es una convicción en tu vida eso, de que Él resucitó. La tumba está vacía. Quiero concluir con esa palabra. La tumba está vacía. Te he hablado hoy del sepulcro porque quiero que entiendas que todo lo que rodeó el sepulcro es una lección para llevarnos a entender que el que estaba en ese sepulcro es más poderoso que la muerte. Amén. La piedra fue removida. Y Dios quiere remover alguna piedra el día de hoy en alguien también. Oremos. Gracias, Dios, por la lección que nos dejaste con ese sepulcro, con esa tumba donde llevaron a tu hijo. Hoy aprendemos que no hay obstáculo imposible para ti, que la muerte no es el final, que la vida está en tus manos, que tú tienes la última palabra. Si hay alguien aquí con una enfermedad, con una condición médica de muerte, no le creas a los diagnósticos que te han dado. Créele al que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Si hay alguien que me está escuchando, que tal vez ha caminado apartado de Dios, conociendo de Él, pero no caminando con Él, también hoy yo te invito a que corras como el discípulo lo hizo, que vengas corriendo a Jesús hoy. Ya ha sido mucho tiempo de andar a la distancia, de andar separado o separada, sin caminar con Él, de cerca con Él, en comunión con Él. Si hay alguien que ha solamente experimentado el venir a un templo, cualquiera la religión que sea, pero no ha entendido al Cristo vivo, si tu relación con Él no es de vida, hoy es tu día también para entregarle tu vida. Yo te invito a que levantes tu mano en señal de que lo haces hoy. Yo te reto, te invito a que aceptes al Cristo vivo el día de hoy si no lo has hecho antes. Levanta tu mano ahí donde estás. Y te invito, si el Señor te pone en tu corazón también, dar un paso aún más de fe. El paso de fe es venir aquí a este altar, pasar aquí al frente y dar testimonio de que tú hoy le rindes tu vida a Él, de que tú hoy aceptas al Cristo vivo, no al de la religión, al Cristo vivo. Yo te invito a que lo hagas. Está abierta esa invitación. Igualmente, si me estás viendo o me has escuchado a través del internet en vivo ahora mismo, ahí donde estés, haz una decisión de vida, de salvación. Que no pase otra Semana Santa sin entender que la tumba vacía es un símbolo de lo que Dios puede hacer contigo también. Sacarte de la tumba del pecado donde has vivido y darte vida eterna. Donde estés, también ora conmigo. Dile: Señor, yo acepto que en mi vida, Señor, yo he andado como en una tumba, en oscuridad. Pero hoy yo creo en la vida que tú das. Se remueve la piedra en este día, en mi vida. Se remueve la piedra de cualquier adicción. Se remueve la piedra de toda duda. Se remueve la piedra de inseguridad. Se remueve la piedra de religiosidad nada más. Se remueve la piedra en este día de todo lo que me estorbe para servirte, seguirte y amarte, Jesús. Puedes decir eso conmigo. Dilo con tu boca, porque es con tu boca que confiesas para salvación.
Hazlo, Señor. Haz tu obra. Aleluya, 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 aleluya. Si usted ha hecho esa declaración de fe hoy, le voy a invitar a que le dé un aplauso de victoria al Señor. Dele a Él gloria, dele a Él honor. Santo su nombre, santo su nombre. Y le invito a que haga otras cosas. Mire, yo me convertí un Viernes Santo escuchando un predicador en la radio. Y ese predicador dijo: si usted hoy hizo una decisión de fe por Jesucristo, lo primero que tiene que hacer ahora es buscarse una Biblia y empezar a leerla. Haga eso. Si no tiene una, búsqueme, yo se la regalo. La otra cosa que tiene que hacer es buscar una familia de fe, una iglesia cerca de su casa, pero aún si tiene que ir a una distancia, hágalo. Lo importante es que sea una iglesia donde le prediquen bíblicamente, sana doctrina, un buen mensaje. Si usted está aquí hoy entre nosotros, bienvenido a quedarse, a ser parte de esta familia de fe y crecer espiritualmente con nosotros. Si me escuchó en otro medio, igual, búsquenos. Estamos aquí en Apopka, cerca de usted. Si usted vive en Altamonte, en el este de Orlando, oeste de Orlando, Castleberry, Longwood, toda esta zona del centro de la Florida, aquí estamos, la iglesia Casa del Rey. Dios le bendiga. Vamos a escuchar una alabanza.